Es conocido de todos que los fenómenos que más nos afectan en el país están relacionados con el agua, ¿cierto? Y generalmente son por exceso de agua. ¿Qué pasa de manera, digamos, recurrente a algunos puentes cuando es temporada de lluvias? Y entonces lo que hacemos es volver a construir el puente con las mismas características porque es lo que hemos tenido siempre. ¿Estaremos siendo resilientes? No, exactamente. No estamos revisando cuáles fueron los factores que hicieron que se cayera el puente. ¿Qué pasaría si construyéramos probablemente, no sé, yo no soy especialista en eso, si construyéramos ese puente 5 metros más lejitos? Podría ser lo mismo, pero ¿qué tal? Muy bien. ¿Y quién hace esos estudios? Lo hacen los ingenieros civiles y en coordinación con el organismo local de agua. Entonces, ¿Y quién más? La Conagua también tiene que ver. Hay un histórico de los caudales y de los incidentes o desastres ocasionados por tormentas, huracanes, y ahora en el 2013 la combinación de ambos en ambos océanos. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me tocó vivir una situación de estas. Autoridades locales con poca capacidad y con poca preparación se enfocan en su política inmediata de decir, hay un presupuesto para esta obra, pues desde luego uno es para la obra y otro es para mí. Es lo que hacen todos los municipios casi en este país. Entuban, que es peor, en lugar de elevar los puentes. O sea, no toman en cuenta el caudal de agua histórico y no nada más es de decenas, sino de cientos de años. El caso de Villahermosa, construyeron una carretera hacia la península proveniente de Veracruz hasta la península de Yucatán, y construyen carreteras, las elevan y hacen, no dejan que el caudal del agua fluya y se afecta todo el sistema de pantanos, porque el agua se estanca y entonces inunda lo que no era inundable. Muchísimas gracias. Acaba de mencionar a diferentes actores, autoridades locales, Conagua, ingenieros civiles, que han de estar en comunicaciones y transportes. ¿Quién más probablemente tendría que ver ahí? Urbanistas, ¿quién más? Los que conocen perfectamente la información dónde sube histórica, el agua, a dónde llega, y puede ser que 5 metros o 10 metros antes o después, ese puente nos puede durar. Hay que tomar en cuenta a la población porque históricamente ellos tienen la información de lo que sucede dentro de su población. Incluyamos entonces como actores a la población. Entonces, ¿será una cuestión la resiliencia individual? Multisectorial, multifactorial. Y no podemos quedarnos nada más con la imagen o el concepto de que se trata de sobreponernos lo más pronto posible al evento para estar o regresar a las condiciones en las que estábamos. Hay un concepto también del que hablan tanto las conferencias mundiales como lo que actualmente conocemos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Habían oído de estos Objetivos del Desarrollo Sostenible? ¿Y esto de la Agenda 2030? Bueno, se trata de ir erradicando la pobreza, de que la gente, en pocas palabras, viva en mucho mejores condiciones de las que tenemos actualmente. ¿Y qué pasa con las futuras generaciones? ¿Pensamos en ellos o no pensamos en ellos?
Se llaman cuentas generacionales. Todo lo que estamos gastando ahorita en exceso, no sé si han escuchado que generalmente los recursos que nos tocan como humanidad por año, por así decirlo, nos los estamos agotando cada vez antes. O sea, los recursos, por ejemplo, del año pasado que nos correspondían de enero a diciembre, nos los fuimos acabando por ahí del mes de agosto. Y entonces nos estamos agotando los recursos de manera anticipada. La resiliencia no nada más debe de pensar en eso, sino que debe de pensar en que debemos estar en muchísimo mejores condiciones de las que estábamos antes. ¿Qué va a pasar? Supongamos uno de los escenarios. Viene un ciclón tropical y derriba todas las casitas de palma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a construir casitas de palma? No. ¿Por qué? ¿Porque va a volver a suceder un ciclón tropical ahí? Va a volver a suceder, va a volver a impactar. ¿Y qué hacemos si volvemos a construir con las mismas características? Seguimos construyendo el riesgo. Y eso va de la mano totalmente con otro concepto bien interesante que se llama gestión del riesgo. Entonces, dejamos de pensar solamente en protección civil, como lo comentó el ingeniero Bravo al principio, de un antes, durante y después, para hablar de un proceso transversal, aunque a muchos no les gusta ese término de transversal, pero llamémosle entonces multisectorial, en el que absolutamente todas las profesiones y todos los sectores están involucrados y tienen algo que hacer al respecto. ¿Por qué? Porque protección civil y gestión integral del riesgo somos absolutamente todos y lo integramos absolutamente todos desde la manera individual a lo colectivo. Marco de acción de Hyogo, les comentaba, este fue establecido para el periodo 2005 a 2015, pues bueno, eso ya pasó. ¿Y qué tenemos actualmente? Se convocó nuevamente a una conferencia internacional sobre desastres y se estableció lo que actualmente conocemos como el Marco de Acción de Sendai. También tiene una gran cantidad de objetivos, estrategias, etc., etc., etc. Muy importante en el Marco de Acción de Sendai. ¿De qué se trata? De reducir la cantidad de muertes ocasionadas directamente por el impacto de fenómenos naturales, así como de ir reduciendo paulatinamente el impacto económico que tiene los desastres en la sociedad. Les comentaba entonces que ahora tenemos el Marco de Acción de Sendai. De entrada, es un acuerdo voluntario. Nadie nos está obligando a estar en él. ¿Por qué creen que sea voluntario? Por un lado, ¿lo puede repetir? Porque todos los países no tienen la misma economía. Así es. De entrada es por eso. No todos los países tienen ni la misma economía, ni el mismo poder adquisitivo, y mucho menos las mismas características. Por algo están clasificados como países desarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, es un acuerdo voluntario porque va a ser en la medida de las posibilidades de cada país. Y aquí lo que se pretende es que desde sus posibilidades, los países, por ejemplo, que tienen mayor poder adquisitivo, puedan ayudar a los países que están en vías de desarrollo. El Estado tiene la función primordial de reducir los riesgos de desastres y además de eso, debe de ser una responsabilidad compartida. Todos los actores, absolutamente todos los actores están involucrados. Incluye, y muy importante porque son la base de la gestión integral del riesgo, los gobiernos locales. Y no quedan fuera ni el sector privado ni otros interesados. ¿Y quiénes serán esos otros interesados? La población es definitivo, indiscutiblemente la población. ¿La academia está involucrada en esto? Definitivamente. ¿Cómo le podemos hacer entonces para que todo ese conocimiento que se está generando en las aulas, que se está generando en centros de investigación, se traduzca en acciones concretas que beneficien a la población? Entonces, no se trata de protagonismos, se trata de inclusión. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que pensarlo todavía, tenemos que seguirlo desarrollando. ¿Cuál es el objetivo entonces? Reducción sustancial del riesgo de desastres y la pérdida de vidas.
la salud y bienes económicos, sociales, culturales y ambientales de personas, negocios, poblaciones y países. Porque no se trata solamente de que la gente sobreviva. Se trata de que pueda mantener su medio de vida, su calidad de vida. Estamos hablando ahora también de las cuestiones culturales. ¿Serán importantes entonces nuestros orígenes? Sí, son muy importantes y son temas que debemos de estar incluyendo, por eso es muy importante considerar la parte de la multisectorialidad. Protección civil en México. Tenemos diferentes conceptos de cuándo nace la protección civil, cómo nace, que si el sismo del 85, que muchas cosas. Con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿desde cuándo creen que existan acciones de protección civil en México? Así es. ¿Dijeron por acá? Desde la antigua Tenochtitlan. Es correcto. Desde los primeros acontecimientos, como también dijeron acá, nos hemos enfrentado a fenómenos que pudieran ocasionar desastres y nuestros antecesores empezaron a llevar a cabo acciones que, aunque no estaban definidas como protección civil, sí tenían que ver con proteger a la población. Por ejemplo, ¿alguien ubica esta pirámide? Cuicuilco, ¿qué pasó en Cuicuilco? Y se ve de aquí, por cierto. El volcán Xitle hizo erupción, así es. ¿Hace más o menos cuánto tiempo fue eso? 1500 años aprox. Y resulta ser que los cuicuilcas decidieron construir una pared para desviar los flujos de lava. ¿Lo consiguieron? No. Desafortunadamente no lo consiguieron, pero sí fue una acción pensada en proteger a la población y a su patrimonio. Desde aquellas épocas también nos empezamos a enfrentar con epidemias, que son las que dicen que consiguieron que se abandonaran algunos grandes centros poblacionales. Y pues bueno, en algún momento tuvieron nuestros antepasados la ocurrencia de empezar a construir donde vieron a un águila devorando a una serpiente, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si hubieran llegado 5 o 10 minutos después. La situación sería un poquito diferente a lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces empezaron a construir este tipo de construcciones. ¿Cómo se llaman? Chinampas. ¿Y qué hacían sobre las chinampas? Cultivos. ¿Qué pasaba si subía el nivel del agua? Subía la chinampa. Y si bajaba, pues también bajaba. ¿Perdían sus cosechas? No. Entonces, algo sabían que nosotros probablemente empezamos a ignorar, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos trajeron los españoles además de espejos? Enfermedades, así es. ¿Y nuestra población estaba preparada para ese tipo de enfermedades? No. ¿Y a qué nos empezamos a enfrentar? Epidemias. Y entonces nuestra población se empezó a morir por epidemias porque no pudimos controlarlas, porque no sabíamos que probablemente con medidas, pues hasta como alejarse de ellos hubiera sido suficiente. Bueno, alguien sensato dijo, pues ya estuvo, vamos a independizarnos. ¿Quiénes fueron los más afectados nuevamente? La población civil. Y también en el siguiente conflicto, ¿quiénes fueron los más afectados? La población civil. ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba? ¿Llegaban así de buena onda? Oye, pues voy a tomar lo que te sobra. No. Llegaban, invadían, tomaban y afectaban mucho a la gente. Y no les importaba en qué bando estaban o si estaban a favor o en contra de lo que estaba sucediendo. Simple y sencillamente tomaban sus cosas. Y no les importaba. No había orden, no había reglas. ¿El siglo XX mexicano habrá sido muy diferente a lo que pasó en el resto del mundo? Pues no. Nos empezamos a enfrentar también a esos fenómenos que ocasionan desastres, a incendios, a inundaciones, a contaminación,
seguimos arrastrando la parte de las epidemias, nos enfrentamos a más tipos de contaminación, contaminación del aire, contaminación del agua. Perdón. Y entonces pasamos a lo que conocemos como la protección civil reactiva, que después va a evolucionar a la preventiva y a la gestión integral del riesgo. 28 de mayo de 1942. ¿Qué habrá pasado ahí? Escuadrón 201, exactamente. Les comentaba, ¿México fue muy diferente al resto del mundo? No, también le entramos a la Segunda Guerra Mundial. Se le declaró la guerra a los japoneses y entonces dijeron, vamos a formar parte y se fue el Escuadrón 201. Pues yo no creo que haya sido precisamente por las buenas. Y entonces, el 31 de agosto de 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que se instituye en el territorio de los Estados Unidos mexicanos la defensa civil. Esto lo pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación. Y es un medio que debe poner en práctica, ¿quién será? La población misma. La población misma. ¿Quiénes forman parte entonces muy importante de este tema? Nuevamente, la población civil. La población civil en cooperación con autoridades civiles y militares contra todo acto que lesione soberanía, integridad, el orden y la seguridad nacionales. Desde este momento nace entonces un binomio que es inseparable ya prácticamente. Les di algunas pistas. ¿Qué será? Ese binomio inseparable que a la fecha sigue siendo un binomio inseparable. Población y gobierno, vayamos a conceptos un poquito más grandes. Protección civil y ¿qué? Y seguridad nacional. Protección civil y seguridad nacional son binomios que no pueden ir separados y necesitamos comprender muy bien esos conceptos. Seguridad nacional no necesariamente seguridad pública, ojo. La seguridad nacional es cuando ya están en peligro las instituciones. Entonces, ¿algún desastre pudiera poner en peligro las instituciones? Sí, definitivamente sí. Por eso es un binomio que debe ir de manera compartida. Protección civil o gestión integral del riesgo va de la mano con seguridad nacional. 1957, ¿qué pasó en 1957? El sismo. Exactamente, el sismo del Ángel. ¿Y qué pasó en el sismo del Ángel? ¿Por qué lo conocen como el sismo del Ángel? Exactamente, ¿y se habrá caído solo el Ángel? ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas? El centro de la Ciudad de México. ¡Qué barbaridad! Parece que no aprendemos, ¿verdad? El centro de la Ciudad de México. Se pasan un poquito rápido las imágenes, ahí me falló, discúlpenme. ¿Qué era aquí? ¿Qué era esto? Sí, ¿qué se cayó? ¿Qué se afectó? Escuelas, condominios grandes, carreteras y obviamente lo emblemático. Dígame, deme un segundo. Yo quisiera nada más hacer una moción. En el sismo de 1957, bueno, ya los medios de difusión ya eran escritos, pero en realidad no se contabilizó no se contabiliza todavía en la actualidad los daños. Los daños fueron más graves en la zona costera, en las zonas costeras, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues es desastre, pero económico, pero los daños a la población fueron más graves en las costas. Tiene toda la razón, a veces nos olvidamos de lo que pasa fuera de la Ciudad de México, porque pues mucha población vive en la Ciudad de México, pero eso no implica que todos vivan en la Ciudad de México. A veces olvidamos lo que pasa en los estados, particularmente los estados costeros, y eso es lo que no debemos hacer a un lado. 1966, ¿qué pasó en 1966? Que nace el Plan Marina. El río Pánuco, exactamente. ¿Qué pasó?
Se desbordó el río Pánuco. Y entonces seguimos hablando de una protección civil reactiva. Reactiva totalmente porque es hasta el momento en el que se desborda el río Pánuco que se activa el Plan Marina, que lo que busca es precisamente ayudar a la población, sacarla de donde estaban todos inundados y darles al menos los primeros alimentos, pues para que puedan permanecer con vida. Y también nace lo que conocemos actualmente como el Plan DN3E, que en teoría ya debería de haber cambiado nombre, pero precisamente como es el plan que mejor identifica a la población, las autoridades han decidido conservar la denominación de este plan, que es pensado precisamente en ayudar a la población. Y ambos planes nacen nuevamente de manera reactiva. Hasta que sucede el desastre, es que entonces se aplican. Antes no. Por eso es que era una protección civil totalmente reactiva. 1982. Bueno, ya les puse mucha información, pero ¿qué pasó en 1982? Es correcto, la erupción del volcán Chichonal. Les puse aquí algunas cifras que no mucha gente conoce. Sucedió entre el 28 de marzo, 3 y 4 de abril de 1982. Las columnas eruptivas, ese sí se me fue. Alcanzaron una altura de más de 17 kilómetros. ¿Se imaginan lo que es eso? La distancia de aquí al metro es 1 kilómetro. Imagínense eso 17 veces, pero hacia arriba. Yo no quisiera estar ahí. Exactamente. Llegaron incluso a las capas más altas de la atmósfera y se pudieron dispersar a lo largo y ancho del planeta. La alfombra de cenizas abarcó 15 kilómetros a la redonda. La nube de partículas volátiles permaneció en la atmósfera por semanas. ¿Qué consecuencias pudo haber tenido esto? Respiratorias, enfermedades respiratorias, ¿qué más? Cultivos, ¿qué pasaba con los cultivos? Se dañaban. ¿Por qué se dañaban los cultivos? Porque la ceniza es corrosiva, daña todas las raíces, daña la tierra, la hace estéril, contamina el agua, se hace dura, se hace piedra. El sol no llega. El sol no llega, y si no llega el sol, ¿qué proceso se detiene? La fotosíntesis. Entonces, no nada más fue para una cuestión de cultivo, ¿cierto? ¿Qué pasó con toda la vegetación que estaba alrededor? Se murió. ¿Y qué pasó en consecuencia con todos los animales? Pues también se murieron. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo eso? En la economía de toda la población. Cenizas en Pichucalco, a 20 kilómetros del volcán, alcanzaron 15 centímetros, un espesor de 15 centímetros. Las cenizas en Villahermosa, que está a 70 kilómetros del volcán, 5 centímetros. 5 centímetros. 22,000 personas evacuadas. 150,000 damnificados y más de 1,000 personas fallecidas y cientos de heridos. Nuevamente nos estábamos enfrentando a un proceso en el que nuestra protección civil era totalmente reactiva. Hasta el momento en el que se presentó esto, se hizo algo. Y bueno, venimos hablando cronológicamente. ¿Qué sucede en 1983? Después de casi 40 años, imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de promulgación del protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1949. Imagínense nada más cuánto tiempo pasó. Pero bueno, al menos sí se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué pasa cuando algo se publica en el Diario Oficial de la Federación? Se vuelve obligatorio, tan sencillo como eso. Entonces, nos tardamos, pero pasó. 1984. San Juanico, es correcto. San Juan Ixhuatepec. Y la pregunta que siempre me viene a la mente, como al principio, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué llegó primero, la gacera o la gente? La gacera. ¿Y qué trajo la gacera consigo? Trabajadores, familias de los trabajadores, desarrollo. Desarrollo.
¿Qué empezaron a construir? Carreteras. En ese entonces el metro más cercano era el Politécnico y se empezó a hacer un plan precisamente con los trabajadores de Pemex para que también aproximaran a sus familias, se diera esa calidad de vida en familia. Tristemente no se tuvo la prevención de lo que podía suceder. Es correcto, no se hizo un análisis de riesgo. Y entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos ahí? 7 explosiones dentro de una planta terminal de gas licuado de petróleo. Una explosión en un radio de 300 metros. 400 muertos de manera instantánea. Posteriormente, la cifra aumentó a 1,000 muertos. ¿Cuáles son los heridos más delicados, más graves y más caros? Los quemados, así es. 5,000 heridos. 5,000 damnificados. 200 casas totalmente destruidas y 150 casas completamente inutilizadas. Dígame. Bueno, en ese accidente que hubo en 1984, en San Juanico, se dice que sí, la población sí se había percatado de que había un olor a gas, que lo habían reportado a las autoridades, pero que esta hizo caso omiso, puesto que no se tenía bien estipulado en ese entonces un buen protocolo de protección civil para seguir las medidas de seguridad. Es por eso que ocurrió esta tragedia. Estamos hablando de que nuestra protección civil, ¿cómo era? Reactiva. ¿Qué tenía de preventiva? Nada, nada. Y entonces, aquí ahora también, un segundo. Viene una pregunta. ¿Es la obligación del gobierno atender cualquier emergencia por mínima que sea? No. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad que tenemos todos y cada uno como ciudadanos o como personas o como población? Veámoslo desde el más simple de los ejemplos. En casas todavía hay cilindros de gas, ¿no? Y en la casa me estoy percatando de que hay una pequeña fuga de gas. ¿Qué hago? ¿Me espero a que venga la autoridad para cerrar ese tanque o lo cierro? Lo cierro y notifico a la autoridad para que mande a personal especializado. Si la gente estaba oliendo o percibiendo el olor a gas, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no tomaron una medida que protegiera su integridad? Y lo estoy marcando como un ejemplo muy simple, pero eso lo podemos trasladar a muchos otros ejemplos. No podemos simple y sencillamente como individuos o como personas sentarnos y cruzarnos de las manos, esperando a que papá gobierno venga y nos ayude. Porque incluso es insuficiente el tamaño del Estado para atender a absolutamente toda la población. Y una demanda constante que ha tenido la población recientemente es que disminuya el tamaño del Estado. Entonces, si cada vez el Estado es más pequeño, va a haber muchísimos menos servidores públicos que vayan a atender alguna emergencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que debemos de empoderar a los ciudadanos, debemos empoderar a los individuos. ¿Y cómo hacemos eso? Con conocimiento. Conocimiento, simple y sencillamente. ¿Y desde dónde debe venir ese conocimiento? Desde casa y desde la misma educación básica. Entonces, el tema es tan simple o tan complejo como nosotros lo queramos plantear. Por favor. Y Alejandro Acosta, aún así teniendo este antecedente histórico, la gente continuó viviendo en la misma situación y me tocó atender en noviembre de 1996 la segunda explosión de San Juanico. O sea, ¿por qué continuaron en esa situación? Esa es una cuestión incluso cultural. Y nos sentimos ajenos al riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Exacto, a mí no me va a pasar. ¿Huele a gas? Sí, pero aquí no va a explotar. Le va a pasar al vecino, a mí no. Y eso es generalizado, ¿eh? Sí, dígame. Ay, bueno.
Creo que es el ejemplo de huele a gas. Tiene toda la razón. Para quienes no escucharon, dijo Tlahuelilpan. Bueno, este es un tema que probablemente abordemos un poquito más a fondo más adelante, pero es una cuestión totalmente cultural. Creo que hay gente muy joven. Fue el 19 de septiembre, de noviembre, perdón, del 84. Porque 19 de septiembre, que digo, ya tenemos estamos medio ciscados con el 19, pero fue hasta 85 donde nos pegaron el susto. 85 y 2017. Es correcto. Es correcto. Y bueno, pues todos saben de qué son estas imágenes, ¿cierto? Perdón. 1985. Son imágenes, digamos, como que emblemáticas porque ciertamente la zona más afectada fue la Ciudad de México, pero también, ¿qué otras entidades federativas se vieron afectadas? ¿En dónde fue el epicentro? En Michoacán. Entonces, ¿cuál fue una de las entidades federativas más afectadas? Michoacán, definitivamente. ¿Y quién habla de Michoacán? Nadie. Todo mundo se enfocó en lo que pasaba en la Ciudad de México, que sí, estuvo brutal. O sea, el sismo nos dio con todo en 1985, los dos sismos, pero no es lo único. Y entonces, con todo esto que les he estado explicando, ¿ustedes creen que la Protección Civil haya nacido en 1985? No, gracias, gracias. Me da mucho gusto que sí me están poniendo atención. Los sismos de 1985 solamente son un parteaguas en la protección civil en México. Ya veníamos haciendo cosas de protección civil,